Bien, antes de seguir avanzando vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la clase pasada. Primero definimos el concepto de centro de masa, ¿sí?, como un punto representativo de un cuerpo o de un sistema, ¿sí?, que se comporta como si la masa de todo ese sistema estuviese concentrada en el punto, y nos interesa porque el movimiento de este punto particular centro de masa se ve afectado únicamente por las fuerzas externas al sistema, y hicimos una pequeña demostración sobre eso, ¿no? Luego ya nos metimos directamente en lo que es cuerpo rígido. Primero definimos a qué vamos a llamar cuerpo rígido: a un cuerpo que no se deforma, ¿sí?, dentro de ciertos límites, es decir, que las posiciones relativas entre todas sus partículas permanece constante, ¿sí? Y dijimos que el movimiento lo vamos a separar en tres, yendo siempre de lo más simple a lo más complicado. El primero que estudiamos fue el movimiento de traslación, y ahí llegamos a que todos los puntos de ese cuerpo rígido tienen la misma velocidad y la misma aceleración. Es decir, que ahí como que reafirmamos esta condición de que un cuerpo en movimiento de traslación se comporta como partícula, ¿no? Era lo que habíamos, digamos, la restricción que habíamos tenido en la primera parte de la materia. Y luego empezamos a estudiar el movimiento de rotación respecto de un eje fijo, o sea que por ahora estamos también con esa restricción de eje fijo, y nos vimos en la necesidad de definir un nuevo conjunto, digamos, de magnitudes cinemáticas, que son las magnitudes angulares, porque vimos que distintos puntos del cuerpo rígido, a ver, voy a dibujar acá, ¿no? Un cuerpo rígido cualquiera, sí, que está girando respecto de este eje, está fijo en este eje. Si yo miro un punto A, ¿sí?, o un punto B, o un punto C de este cuerpo rígido, vimos que en el movimiento de rotación todos estos puntos rotan, o sea, describen trayectorias circulares alrededor del eje de rotación, pero con diferente velocidad, ¿sí?, con diferente velocidad tangencial, por supuesto. Entonces, ahí surge la necesidad de definir estas magnitudes que sí son comunes a todos los puntos que forman el cuerpo rígido, que son las magnitudes angulares, y definimos entonces la posición angular como el arco sobre el radio, la velocidad angular como la derivada de la posición angular respecto del tiempo, y la aceleración angular como la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Y luego lo que hicimos fue relacionar este nuevo conjunto de magnitudes con las lineales, y ahí aparecieron entonces los productos vectoriales, la velocidad como resultado del producto vectorial entre la velocidad angular y el vector posición, y la aceleración, ¿sí?, como suma de dos componentes: la componente tangencial, que es el resultado del producto vectorial entre la aceleración angular y el vector posición, y la componente radial como resultado del producto de la velocidad angular por la velocidad, ¿sí? Vimos bien, repasamos el tema de los productos vectoriales con la regla de la mano derecha, ¿no? Importante, lo mencionamos, lo volvemos a repetir: el producto vectorial no es conmutativo, así que es importante el orden, ¿no? Eso, bueno, hay que tener en cuenta eso. Bien, entonces vamos a seguir avanzando, y lo primero que vamos a definir es una nueva magnitud también que aparece con el movimiento de rotación respecto de un eje fijo, que es el momento de inercia, ¿sí? Momento de inercia de un sistema de partículas o de un cuerpo rígido respecto del eje de rotación. Se define como la sumatoria del producto de la masa de cada parte del sistema por su distancia al eje de rotación al cuadrado, ¿sí? Fíjense que el nombre, la palabra momento, no tiene relación con el tiempo, sino que el momento de inercia está relacionado con la distribución de la masa. Es similar a lo que vimos para el centro de masa, pero ojo, porque acá la distancia de cada parte del sistema está al cuadrado, ¿no? O sea que no solamente depende de la masa, sino de la distribución de masa respecto del eje de rotación, ¿sí? Bien, ¿qué características tiene esta nueva magnitud que llamamos
momento de inercia. Se puede considerar una magnitud escalar en el movimiento plano, que es, como dijimos la clase pasada, el movimiento que vamos a estudiar en Física 1. Vamos a llegar hasta ahí, ¿no? Movimientos que se desarrollan en un único plano. Entonces, con esta restricción, vamos a considerar que es una magnitud escalar. Los chicos de ingeniería mecánica, en la materia avanzada que tienen, que es mecánica racional, van a ver que el momento de inercia en realidad es una matriz, ¿sí? Pero nosotros, Física 1, lo vamos a trabajar como un escalar. Como dijimos recién, depende tanto de la masa como de la distribución, o sea, dónde está ubicada esa masa respecto del eje de rotación. Y la interpretación física es que representa la resistencia que ofrece el cuerpo a cambiar su velocidad angular. Y con esta interpretación física podemos hacer una analogía con lo que ya habíamos visto para el movimiento de traslación. ¿Qué magnitud que vimos en la traslación también se relaciona con una resistencia al cambio? ¿Se acuerdan? ¿Las fuerzas no conservativas? La masa. ¿Fricción? Algo que sea propio del cuerpo, ¿no? Porque la fuerza es algo La externo. masa. La masa, bien. Acuérdense que cuando estudiamos el concepto de masa lo definimos como la resistencia que ofrece el cuerpo a cambiar su velocidad, ¿sí? Es decir, una medida de la inercia del cuerpo. Bueno, el momento de inercia es el análogo de la masa para el movimiento de rotación. O sea, es la resistencia que ofrece el cuerpo, pero a cambiar su velocidad angular, ¿sí? Ya en términos rotacionales. Y la unidad que tiene en el sistema internacional es el producto de la unidad de masa por la unidad de longitud al cuadrado, o sea que nos queda kilogramo por metro cuadrado, ¿sí? Bien, ¿cómo pasamos de un sistema discreto? O sea, acá lo definimos para un sistema discreto porque estamos haciendo una sumatoria, ¿no? O sea que son, esta masa son objetos que podemos distinguir y los sumamos. Cuando pasamos a un cuerpo rígido, que es un cuerpo extenso, lo que hacemos es tomar esos delta de masa como pequeños, ¿sí? Como pequeños elementos de masa a lo largo de todo el cuerpo, y cuando hacemos tender ese delta de masa, lo hacemos tender a cero, ¿sí? Ahí pasamos de la sumatoria a la integral, o sea, pasamos al diferencial de masa. Por lo tanto, el momento de inercia de un cuerpo rígido respecto de un eje de rotación es igual a la integral de r cuadrado diferencial de masa. ¿Sí? Vamos a ver un par de ejemplos, tanto para sistemas de partículas como para cuerpo rígido, pero antes vamos a mencionar el teorema de Steiner o de ejes paralelos, que relaciona el momento de inercia de un eje que pasa de un eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa respecto del eje que pasa por el punto centro de masa, ¿sí? Entonces, si tenemos un eje, este eje 0 que está acá, que es paralelo al eje que pasa por el centro de masa, el momento de inercia, ¿sí? Respecto de este eje va a ser la suma del momento de inercia respecto del eje que pasa por el centro de masa, más la masa de ese cuerpo por la distancia que hay entre los ejes al cuadrado. Eso implica que el momento de inercia respecto de un eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa es mayor, ¿no? ¿Cómo podríamos verlo? ¿Cómo podríamos analizar esto en un ejemplo sencillo? Bueno, si tenemos, por ejemplo, una varilla, que esto lo pueden hacer ustedes ahí en la casa, una varilla tomando, no sé, el cabo del cepillo, ¿no? De la escoba. Si ustedes lo agarran por el medio y lo hacen girar, ¿sí? Esta varilla va a ofrecer una determinada resistencia a rotar. Pero si ustedes la agarran del extremo, van a ver que les cuesta más rotarla. O sea, porque hay una distribución de masa diferente alrededor de este eje que respecto del centro de masa. ¿Sí? Después hagan la prueba, o no sé, o con un lápiz, ¿sí? Tratando de
rotarlo respecto del centro, o sea, de un eje que pasa por el centro de masa, y respecto de un eje que pasa por un extremo. ¿Sí? Entonces, a medida que me alejo del centro de masa, el momento de inercia, es decir, la resistencia que ofrece el cuerpo a cambiar su velocidad angular es mayor. ¿Sí? Bien. Claro, profe, eso pasa, por ejemplo, cuando yo me lo imaginé recién así, por ejemplo, cuando pones la ropa desacomodada en un centrifugador o en un lavarropa y empieza como a girar diferente, como que produce un cambio en Claro, la tiene que ver con esa trayectoria. distribución de masa. Sí, sí, sí. O por ahí, bueno, no hay muchos lugares acá con puertas giratorias, ¿no? Pero la puerta giratoria, que uno la podría modelizar como una placa rectangular, ¿sí? La resistencia, si está la bisagra en el medio, la resistencia que ofrece a retar, que este sería un eje que pasa por el centro de masa, es diferente a si el eje pasa, ¿sí?, por uno de los extremos. O sea, fíjense que acá, respecto del centro de masa, tenemos como un balance de masa de ambos lados, mientras que respecto de este eje, ¿sí?, la masa está distribuida de forma diferente. Entonces es mayor, o sea, cuesta más poner a rotar la misma puerta, ¿no?, respecto de un eje que pase por su centro que el que pase por el extremo. Pero esto, si ustedes tienen el cabo de la escoba o del cepillo y lo hacen, bueno, ahí lo sienten, digamos, se siente bien clarito la diferencia entre, lo agarran con una mano, ¿no?, y lo ponen a rotar así, tratan de hacerlo rotar, se ve la diferencia entre tratar de rotarlo respecto del centro que respecto de un extremo. ¿Sí? Acá, por supuesto, este teorema es válido para ejes paralelos, ¿no? Los ejes tienen que ser paralelos. Por eso el nombre, además del matemático, digamos, que se dio cuenta de esta relación, tiene el nombre de ejes paralelos. Bien, y algo más relacionado con el momento de inercia tiene que ver con el concepto de radio de giro, que por ahí lo van a ver bastante en el trabajo práctico, cuando el cuerpo no tiene una determinada simetría o es suma de distintos cuerpos, como por ejemplo los carreteles, ¿sí? Lo que vamos a tener como dato, como información, es el radio de giro, ¿sí?, que es la distancia radial a la que uno puede concentrar toda la masa del cuerpo, y el momento de inercia es igual al momento de inercia del cuerpo respecto del centro de masa. Por lo tanto, el momento de inercia respecto del centro de masa va a ser la masa por el radio de giro al cuadrado, ¿sí? O sea que este radio de giro no es un radio geométrico del cuerpo, sino que es, fíjense, yo tengo un determinado cuerpo, bueno, puede ser este que está acá, ¿no? O sea, un determinado cuerpo rígido, ¿sí?, que tiene un momento de inercia respecto del centro de masa, una determinada masa. Entonces, este radio de giro es a qué distancia yo tendría que colocar toda la masa si la pudiese concentrar como una masa puntual, a qué distancia del centro de masa para que tenga el mismo momento de inercia que el cuerpo real. Y a esto llamamos radio de giro, radio de giro, ¿sí? Entonces van a ver que en algunos casos el dato o la información que tenemos de ese cuerpo es el radio de giro, que es un dato exclusivo para calcular momento de inercia respecto del centro de masa. Es exclusivo para eso, no tiene otra aplicación el radio de giro. ¿Sí? Bien, entonces vamos a mirar rápidamente dos ejemplitos, uno con un sistema discreto de partículas y otro con un cuerpo rígido. Entonces acá, bueno, tenemos un ingeniero está diseñando una pieza mecánica formada por 3 conectores circulares gruesos unidos por puntales ligeros moldeados. O sea, los puntales ligeros implica que vamos a despreciar su masa, ¿sí?, frente a la masa de los conectores circulares. Nos pregunta, el momento de inercia de este cuerpo, que está formado por las tres masas puntuales, alrededor de un eje que pasa por el centro del disco A y es perpendicular al plano del diagrama.
¿Cómo sería esa rotación? O sea, yo tengo que ver cuál es la resistencia que tiene este sistema a rotar respecto de un eje que pasa por el centro del disco A, o sea que sería este, acá lo marco, y es perpendicular al plano del diagrama. ¿Cómo estaría rotando el sistema? Como para el frente, ¿no? O sea, como hacia nosotros puede ser. Entra en la hoja. Claro, en el plano de la hoja, ¿no? Estaría rotando así, alrededor, o sea, pongo el eje acá, lo fijo acá. Entonces estaría rotando alrededor de este eje en un plano vertical, en el plano de la hoja. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos el momento de inercia en general respecto de un eje, ¿sí? Para un sistema discreto? Es la sumatoria de i igual 1 hasta n del producto de la masa de cada partícula por la distancia de cada partícula al eje al cuadrado. ¿Sí? Esta es la forma general. En este caso, como tenemos 3 partículas, esto va a ser ma, ¿sí? La masa de la partícula A por la distancia de A al eje al cuadrado, más la masa de B, en general va a tener los 3 términos, ¿no? Por la distancia de B al eje al cuadrado, más la masa de C por la distancia de C al eje al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que acá estamos hablando de distancias, no es un vector esto, ¿no? Es la distancia al cuadrado, ¿sí? En forma escalar. Bien, ¿qué va a pasar para el eje, para el primer eje, que pasa por el centro del cuerpo A? Acá, Ramiro dice que no entendió, o sea que no entendió cómo gira. Es como si yo pusiera un clavito acá, que pasa por el centro del cuerpo A, ¿sí? Lo fijo ahí, le pongo un clavito, entonces este sistema va a rotar alrededor de este eje que pasa por A, describiendo, ¿sí? una circunferencia en un plano vertical. ¿Sí? Le paso una barrita por acá, un eje, y lo pongo a girar en este sentido. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo haga esa sumatoria? ¿Cuáles? ¿Todas contribuyen, digamos, al momento de inercia o no? ¿Cómo nos va a quedar? En diferentes como planos. Claro, o sea que esta partícula, su centro, pasa por el eje. Entonces, la partícula A no contribuye al momento de inercia. Entonces nos va a quedar, ¿sí? Solamente la masa de B por la distancia de B al cuadrado. Fíjense que la masa de B es 0,1 kilos, por la distancia de B al eje, que son los 0,5 metros al cuadrado, más la masa de C, que es 0,2 kilogramos, por la distancia de C al cuadrado. O sea que, haciendo esa suma, el momento de inercia respecto de este eje nos queda 0,057 kilogramos metro cuadrado. Claro, habría otro momento de inercia, pero para la rueda A o nada que ver. No, es el momento de inercia de todo el sistema completo. Este sistema está unido por estas varillas, ¿sí? que son ligeras, o sea, tienen masa despreciable, y gira todo junto. Entonces el momento de inercia nos mide la resistencia que tiene este sistema a rotar respecto de cualquier eje. Entonces respecto del eje que pasa por A, que es un eje perpendicular a la hoja, entonces esto está rotando en una trayectoria circular vertical, el momento de inercia me da este valor. Ahora, ¿cuál será el momento de inercia de este mismo sistema, pero alrededor de un eje que pasa por el centro de los discos B y C? O sea, ahora pongo el eje acá, ¿sí? Pasa por acá, ¿y cómo va a ser la rotación ahora? Si yo fijo este eje, lo fijo, o sea, imagínense un eje, no sé, una varillita bien finita, que la fijo, acá está fijo, ¿sí? Entonces esto está rotando alrededor de este eje. ¿Cómo sería la rotación? Giraría A. Claro, Que A giraría gira sería... saliendo de la hoja y entrando, sale y entra, o sea, describiendo una trayectoria ahora en un plano horizontal, ¿sí?
Entonces ahora, respecto de ese eje, ¿cuáles son las partículas que no contribuyen al momento de inercia? B y C. Solo B y con- C. Sí, exactamente, porque pasan por ese eje. Entonces nos va a quedar directamente que el momento de inercia respecto de este eje I, ahí lo llamé I, es solo la masa de A por la distancia que hay entre A y el eje de rotación al cuadrado. Esta distancia es los 0.4 metros, ¿sí? Y nos da 0,048. Un ejemplo sencillo que está sacado del libro, ¿sí? ¿Qué pasa si tenemos un cuerpo rígido, un cuerpo extenso? En este caso, una varilla, ¿sí? Nos pide el momento de inercia de esta barra uniforme que tiene longitud L y masa M, en torno a un eje perpendicular que pasa por su centro de masa. O sea que acá está el eje, está marcado, ¿sí? Acá está el eje, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la forma ahora de calcular el momento de inercia para un cuerpo extenso, ¿sí? Es I respecto de este eje I, va a ser igual a la integral sobre todo el cuerpo, ¿no? Sobre todo el volumen, de R cuadrado diferencial de masa. Entonces yo lo que tengo que hacer, también se parece a algo que vimos cuando calculamos el centro de masa, ¿no? Que también lo hicimos para una varilla. Lo que tengo que hacer es ver cómo, respecto de la geometría que presenta el sistema, pasando por el concepto de densidad, que es un concepto que es constante independientemente es una propiedad extensiva del cuerpo, ¿no? Puedo encontrar, entonces, hacer el cambio de variable y hacer la integración. Fíjense, acá, al ser una barra, la longitud que predomina es el largo de la barra respecto de su área, ¿no? Del área de sus caras. O sea que, nuevamente, si uno dibujara en las tres dimensiones, quedaría algo así, ¿no? Bueno, eso me va a salir tiqui, 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 ahí. ¿Sí? Entonces, esta cara de la barra, ¿sí? Es constante, y lo que yo voy a hacer es integrar en los diferenciales de X, o sea, a lo largo de la longitud, secciones, digamos, de la barra que van cambiando su diferencial de X, pero todos tienen la misma área. Entonces voy a considerar una densidad longitudinal, que me va a relacionar la masa de la barra con la longitud, con el largo, ¿sí? Entonces, me fui para el otro lado, partiendo de que la densidad longitudinal es masa sobre longitud, ¿sí? Como hicimos la otra vez para el centro de masa, la clase pasada, lo que yo hago es diferenciar acá, tomar el diferencial de masa, y me queda lambda por el diferencial de X, ¿sí? Entonces, en la integral del momento de inercia, reemplazo el diferencial de masa por m sobre L por el diferencial de X. Y ahora sí, la variable de integración va a ser X desde menos L sobre 2 hasta L sobre 2, ¿sí? O sea que acá tengo el 0, por acá pasa el eje de rotación, integro desde menos L sobre 2 hasta L sobre 2. Bueno, repasando la integral, después véanla ustedes, esto también, está en todos los libros, me da un 1/12 de ml cuadrado, ¿sí? A partir de acá, uno podría, por ejemplo, tanto por integración o usando el teorema de ejes paralelos, calcular el momento de inercia de la barra ahora respecto del eje Y', que es un eje que pasa por el extremo. ¿Cómo lo haríamos a eso? ¿Cómo sería el momento de inercia respecto del eje Y'? Bueno, si aplicamos el teorema de ejes paralelos, ¿sí? Tendríamos que hacer la suma del momento de inercia del eje que pasa por el centro de masa, que es el eje Y, más la masa del cuerpo por la distancia entre el centro de masa y el eje Y' al cuadrado. ¿Sí? O sea que acá ya vemos claramente que el momento de inercia aumenta, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? El momento de inercia respecto del eje Y' es igual a m por L cuadrado sobre 12, que es lo que calculamos recién, ¿sí? Más m por... ¿Cuál es la distancia entre los ejes? ¿Cuánto vale? Entre el eje que pasa por el centro de masa y el eje Y'. L dividido 2.
Claro, L sobre 2, todo al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, acá me queda, sacando factor común ml cuadrado, me queda 1/12 más 1/4. Todo eso multiplicado por ml cuadrado. Bueno, y 1/12 más 1/4 es 1/3. 1/3 de ml cuadrado. O sea que efectivamente este momento de inercia es mayor que el del centro de masa. ¿Sí? Bien, a partir de ahora no vamos a calcular cada vez que resolvamos un problema, no vamos a calcularlo mediante la integral, sino que vamos a usar la tabla. Profe, Sí. perdón, me perdí cuando dividiste sobre 2. Ahí, justo ahí. Claro, porque acá lo que va en el teorema de Steiner es la distancia entre los ejes, el eje centro de masa y el eje Y, al cuadrado. Entonces, la distancia que hay entre los ejes, esta distancia, es L sobre 2. Es la mitad del largo de la barra. Entonces me queda L sobre 2 al cuadrado. Esto me da Bien. L cuadrado sobre 4. Por eso saqué factor común ml cuadrado y me quedó 1/12 y acá me queda 1/4. Bien, bien, muchas gracias. Bien, es la distancia entre los ejes al cuadrado. Fíjense que acá, en la tabla, esta está sacada del Serway, pero en todos los libros, ¿sí? En el Sears, en el Resnick, en todos los libros que estamos usando para Física 1, aparece esta tabla con los momentos de inercia, y bueno, cada vez que resolvamos un problema, vamos directamente a la tabla y lo buscamos, ¿no? Fíjense, acá tenemos la varilla respecto a un eje que pasa por el centro de masa, 1/12 de ml cuadrado. Acá aparece el momento de inercia respecto de un eje que pasa por el extremo, justo el que calculamos recién, 1/3 de ml cuadrado. Bueno, placas rectangulares, y después lo que más vamos a usar es cilindro, fíjense, cilindro sólido. El momento de inercia, siempre estos están, fíjense que los ejes pasan por el centro de masa, ¿no? Y del centro de masa es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, y después otro cuerpo que vamos a usar mucho es la esfera sólida. También el momento de inercia respecto del centro de masa es 2/5 de mr cuadrado. ¿Sí? O sea Perdón, Lili, hay una pregunta en el chat, dice, es decir que no tenemos que hacer el cálculo que mostró antes. No. Yo les hice un ejemplo de la barra para que puedan ver de dónde salen estos momentos de inercia, ¿no? En alguno de los libros está la deducción, la integral para el cilindro, esto mírenlo también, pero bueno, lo ven una vez como para que sepan de dónde salen estas expresiones, pero después cada vez que la necesitemos directamente la sacamos de la tabla, ¿sí? Pero bueno, yo les quería mostrar de dónde salen estos momentos de inercia. Bien, esta tablita la tienen también en el cuadernillo, ahí no me acuerdo en qué página está, pero está puesta ahí en el cuadernillo, así que también, si la necesitan, la tienen ahí disponible. Bien, sigamos avanzando. Vamos a ver otro concepto que está relacionado con la rotación respecto a un eje fijo. No perdamos de vista que estamos en este segundo movimiento, ¿no? Rotación respecto a un eje fijo, que es el torque o momento de fuerza. Y vamos a ver cómo lo definimos y por qué. Supongamos que tenemos una puerta, ¿sí? Y aplicamos fuerzas, 3 fuerzas, que tienen el mismo módulo. ¿Pero qué tienen de diferente? O sea, el largo, el módulo, la intensidad de la fuerza F1, F2 y F3 es la misma. ¿Pero qué tienen de diferente? El punto de aplicación. Bien, el punto de aplicación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo aplico F1 sobre el canto de la puerta? ¿Qué va a pasar? Sí, puede que no se mueva. No se va a mover. No se va a mover. Bien. Y si yo aplico F2, que está corridita, pero en realidad está aplicada ahí sobre el eje donde están las bisagras, F2. Se va a mover muy poco. Se va a mover poquito. Depende de la ¿Está fuerza que justo aplique. aplicada sobre el eje? Sobre el eje acá. No, Está sobre el eje, no se No mueve. va a moverse. Sobre el eje, nada. ¿Qué va a pasar con F3? Que está Va a rotar. aplicada. La misma Ahí va a fuerza girar. Bien, la puerta va a girar.
Y si pongo una F4, más o menos a la mitad, de la misma intensidad siempre, pero ahora a la mitad de la puerta perpendicular, ¿no? A la puerta como está F3. ¿Qué va a pasar? ¿Va a girar la mitad más o menos? Claro, va a girar menos, ¿sí? Entonces, acá Menos aparece... que F3 y más que F2. Claro, acá aparece esta cuarta característica que tienen los vectores, que hasta ahora, como nosotros estábamos considerando que los cuerpos se comportaban como partículas, no nos había preocupado mucho el punto de aplicación del vector, ¿no? En este caso de la fuerza. O sea, habíamos definido que las características de un vector son módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Pero hasta ahora, de nuevo, este elemento punto de aplicación lo habíamos dejado de lado porque estábamos justamente con la consideración de que los cuerpos se comportaban como partículas, ¿sí? O sea, como que todo estaba en un mismo punto. Ahora que estamos considerando estos cuerpos extensos y que cada parte del cuerpo se mueve de manera diferente, se vuelve sumamente importante el punto de aplicación de la fuerza, porque dependiendo de eso, como vemos acá en esta figura, va a ser el efecto que tiene en la rotación, ¿no? En el movimiento de rotación. Y la magnitud que tiene en cuenta el punto de aplicación de la fuerza es justamente el torque o momento de fuerza, ¿sí? Que se define como el producto vectorial entre el vector posición de la fuerza respecto del punto, respecto del cual estamos tomando la rotación, vectorial la fuerza, R vectorial F, ¿sí? Entonces acá, ese vector, torque, se simboliza con la letra griega tau, ¿sí? Y siempre va acompañada de un subíndice que indica el punto de rotación, ¿sí? Entonces el torque respecto del punto O es igual al vector posición del punto de aplicación de la fuerza respecto del punto O, vectorial la fuerza. Como es un producto vectorial, ¿cómo nos va a quedar? Fíjense en este dibujito. Acá tenemos la fuerza que está aplicada, tiene el punto de aplicación acá en el punto P, y yo estoy analizando el torque que produce esa fuerza respecto del punto O. ¿Sí? Entonces tengo el vector posición hasta el punto de aplicación de la fuerza, el vector fuerza, ¿sí? Y el torque es el resultado de este producto vectorial. Entonces, voy con la mano derecha de R a F, ¿sí? ¿Y cómo me queda el dedo pulgar? Saliente del plano. Claro, apuntando hacia arriba, ¿sí? Entonces, como vimos la clase pasada, el resultado de un producto vectorial es un vector, ¿sí? Que es perpendicular al plano que forman los otros dos vectores, y además cuyo módulo es igual al módulo del producto de los vectores por el seno del ángulo comprendido entre los vectores, ¿sí? Dirección perpendicular al plano formado por la fuerza y el vector posición, sentido con la regla de la mano derecha. ¿Sí? Bien, la unidad de esta nueva magnitud es el producto de la unidad de fuerza por unidad de longitud, newton por metro. ¿Y a qué le suena newton por metro? Trabajo de energía. Trabajo, ¿sí? Porque trabajo era el resultado de un producto escalar entre la fuerza y un desplazamiento, ¿no? Del punto de aplicación de la fuerza. Entonces, ahí, ojo, porque el joule es una unidad que es estrictamente, ¿sí? Para trabajo y energía. Entonces, en el caso del torque, queda así, como newton por metro, no se le pone joule, ¿sí? El joule está reservado estrictamente a las magnitudes de trabajo y energía. ¿Sí? Entonces, unidad newton por metro. Bien, entonces, ¿cómo? Acá hay algunas, dos figuras para repasar lo de la regla de la mano derecha. Fíjense, cuando yo aplico, ¿cómo está? Si la fuerza, esta fuerza es un punto. Bueno, le faltaría este cosito. ¿Cómo está este vector fuerza?
¿Cómo es este vector? Saliendo. Claro, está saliendo, ¿no? Entonces fíjense, el plano que forman R, el vector posición, o sea, yo estoy empujando la llave con una fuerza saliendo del papel. Entonces, el plano que forman es un plano horizontal. Entonces, el torque, ¿sí? que está relacionado con un giro alrededor del eje que pasa por el centro del tornillo, ese torque es el producto vectorial del R vectorial F. O sea que con la mano derecha voy de R a F y me queda entonces el torque en el mismo sentido en que apunta el dedo pulgar. ¿Qué cambió en esta imagen? Porque acá se dio vuelta el torque, pero ¿qué fue lo que cambió? El sentido de giro. ¿Pero por qué? ¿Qué vector cambia? La fuerza. ¿El de la fuerza? No, la fuerza sigue siendo punto, o sea, sale de la hoja. Si no es la fuerza, ¿cuál es? El vector posición, ¿lo ven? Fíjense cómo está el vector posición acá. Es opuesto. Claro, es opuesto. Entonces, si yo cambio uno de los vectores, fíjense que ahora, con la regla de la mano derecha, si voy de R a F, ahora el dedo pulgar me queda hacia abajo. ¿Sí? Entonces sería una cruz. Hay un puntito. No, no, la fuerza es punto, porque está saliendo de la hoja. ¿Sí? Ah, ¿Se ve? Entonces, el plano que forman R y F es un plano horizontal. Por lo tanto, el vector torque me queda perpendicular a ese plano y con sentido hacia abajo, ¿no? Con la regla de la mano derecha voy de R a F. Ahí lo que pueden hacer, no sé si me están viendo, o sea, agarran dos viromes. Supongamos, acá tengo dos viromes. Supongamos que el capuchón de la virome indica la flecha del vector. Entonces, fíjense, acá tendríamos el vector R, que es el vector azul, y el vector fuerza saliente de la hoja, ¿no? ¿Lo ven ahí? listo. Sí. ¿Se ve? Entonces, me faltaría un tercer brazo, ¿no? Con la mano derecha, ¿sí? Voy de R a F, R vectorial F, ¿sí? ¿Está? Y ahí me da el sentido de giro. Bien. El sentido del torque, mejor dicho. Bien. Acá hay otro ejemplo, también que está sacado del libro. Dice, un plomero que no puede aflojar una junta, ensarta un tramo de tubo en el mango de la llave y aplica todo su peso de 900 newtons al extremo del tubo parándose sobre él. La distancia del centro de la junta al punto donde actúa el peso es de 0,8 metros y el mango y el tubo forman un ángulo de 19 grados con la horizontal. Acá está la figura. Calcule la magnitud y dirección de la torca, ¿no? El torque que el plomero aplica en torno al centro de la junta. ¿Sí? O sea que acá tenemos la junta, ¿sí? Acá tenemos la llave y lo que hace con este tubo, ¿sí? Es prolongar, digamos, la distancia desde donde aplica la fuerza hasta el eje, ¿no? De rotación. Y ahí se para, o sea que aplica esta fuerza que dice que es todo su peso. ¿Cómo lo llevamos cómo lo analizamos gráficamente? Primero, a ver, antes que nada, ¿cómo daría el torque ahí? Esta sería F. Esta sería la fuerza, bueno, que coincide con su peso, ¿no? Tiene módulo 900 newtons. ¿Cómo sería el vector R? Yo sé que si este es el punto O, el torque respecto del punto O es igual al vector posición de la fuerza respecto del punto O, vectorial la fuerza. Entonces ya tengo graficado el vector fuerza y ahora me falta el vector posición. ¿Cómo sería? ¿El posición o el torque? No, el vector posición primero, que no lo tengo en este dibujito. Desde el eje hasta el pie. Claro, desde el eje hasta donde aplica la fuerza, hasta el punto de aplicación de la fuerza. A ver, esperen que cuando muevo esto se me aparece un cartel, lo voy a correr para arriba. Ahí está. O sea que acá sería, si no me falla el pulso, así, ¿no?
desde acá hasta acá. Tiene el extremo acá, por supuesto. Este sería el vector posición de la fuerza respecto del punto O. Ahora sí, en el plano de la hoja están R y F. ¿Cómo me da el vector torque? Ese producto Punto. ¿Entrante o no? entrante. ¿A todos les dio entrante? Yo veo un punto, va. Tipo Un punto de R saliente. a Saliente a F. la pantalla. Saliente. Saliente, ¿sí? Algo que se puede hacer es prolongar la dirección, ¿sí?, del vector posición, prolongarlo, y acuérdense, apoyo la mano acá, pongo la mano acá y giro hacia la fuerza. Acuérdense del orden del producto vectorial. Voy del R a F con la mano derecha, el dedo pulgar me queda para afuera de la hoja, saliente, ¿sí? Entonces, bueno, es lo que dice acá, ¿no? Hacia afuera de la página, saliente. ¿Cómo calculamos su módulo? Acá hay varias formas que se las voy a mostrar. Uno puede ser estrictamente por definición, ¿no? El módulo de R, el módulo de F y el seno del ángulo comprendido, ¿sí? Fíjense que acá el ángulo entre R, acá está dibujado el vector R, ¿no? R y F, es 71 grados, ¿sí? Me queda 680 newton por metro. Directamente por definición. Otra forma que se suele usar mucho es calcular el brazo de palanca. ¿Qué es el brazo de palanca? ¿Alguno se acuerda del secundario? Fuerza por distancia. ¿Y por qué da fuerza por distancia? Esa distancia es el brazo de palanca. ¿Por qué no aparece ese ángulo, el seno del ángulo? Y me dijeron fuerza por distancia. Ah, así los quería agarrar. No sé, profe, no usaba vectores en la secundaria. El brazo de palanca, acá está marcado, es la distancia perpendicular entre la dirección de la fuerza y el eje de rotación. O sea, es la mínima distancia que hay entre un punto y una recta. A eso se llama brazo de palanca. Entonces, si yo calculo el L, que está marcado acá como L, el brazo de palanca, cuando yo quiera calcular el torque, ¿sí?, lo voy a poner acá arriba para que después lo vean en la cuentita, usando el brazo de palanca, el módulo del torque, ¿sí?, respecto del punto O, me va a quedar F por L por el seno de 90, que por supuesto es 1, porque si es la distancia perpendicular a la fuerza, obviamente acá son perpendiculares. Por eso, ¿sí?, lo que me dijeron recién, el torque como fuerza por distancia. Y sí, queda fuerza por distancia, pero ojo, porque esa distancia tiene que ser la distancia perpendicular o brazo de palanca, ¿sí? Fíjense que queda lo mismo, porque esa distancia, ¿cómo la calculamos? Como 0,8, que es el R, por el seno de 71 grados. O sea que en definitiva, cuando haga la cuenta, fuerza por distancia, F por L, me va a dar lo mismo, porque este L es R por el seno del ángulo. ¿Sí? O sea que es lo mismo. Bien. Y luego tengo que dar el resultado en forma vectorial, porque el torque es un vector. ¿Sí? Entonces, si yo defino el plano como XY, y perpendicular al plano sería Z, si yo lo defino saliente como positivo, me va a quedar entonces 680 newton por metro según la dirección del versor K. ¿Sí? El torque respecto, acá le falta punto O. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, o voy directamente por definición, el módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo comprendido, o también, ya vamos a ver algunos ejemplos de la práctica, me puede resultar conveniente calcular el brazo de palanca, o sea, la distancia perpendicular a la dirección de la fuerza. Y voy directamente como fuerza por distancia. ¿Sí? Bien. Entonces, ya dijimos que ese torque lo que produce,
sí, está bien, ese torque, o sea, esa fuerza aplicada a una cierta distancia del eje de rotación, produce justamente una rotación. Entonces vamos a ver cómo relacionamos el torque con el movimiento circular, porque hasta ahora lo que hicimos fue definirlo. Definimos el torque como el producto vectorial entre la fuerza y su vector posición. Entonces, supongamos que tenemos una barra, ¿sí?, que está fija en este eje y rota respecto de este eje. Si yo le aplico este diferencial de fuerza, ¿sí?, fíjense que esta fuerza yo la puedo descomponer, ¿sí?, acá la puedo descomponer, en una fuerza radial, o sea, en la dirección del radio, de esa trayectoria circular que está haciendo esta barra, y una fuerza perpendicular, ¿sí?, que sería en la dirección tangencial. ¿Por qué hago esto? Y porque yo conozco, ¿sí?, las componentes de la aceleración. Entonces, la fuerza en la dirección radial me va a quedar masa por aceleración radial, mientras que la fuerza en la dirección tangencial me va a quedar masa por aceleración tangencial. Si yo quiero analizar el torque que produce esta fuerza, ¿qué vector tengo que agregar? ¿Cuál es el vector que agrego? Que me relaciona el torque con la fuerza. El vector posición, ¿no? Claro, el torque respecto de un punto, ¿sí?, dijimos que es el producto vectorial entre el vector posición y la fuerza. Entonces, si yo agrego acá el vector posición, fíjense que me queda así, ¿no? O sea, voy desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza. Si yo miro acá las componentes, fíjense, ¿qué pasa con el torque de la componente radial? Es nula. Es nulo, es cero. ¿Cómo lo vemos? Y es como si yo quisiera abrir la puerta tirando desde el canto de la puerta, ¿no? Fíjense que estos vectores son colineales. Entonces, cuando yo pongo el módulo, ¿sí?, el módulo de la fuerza por el módulo de R, por el seno ¿de qué ángulo sería? De 0 grado, que me da 0. Ah, te da 0. Da 0. Entonces, esta fuerza, esta componente de la fuerza, no contribuye al torque. La que contribuye es la componente tangencial. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo escribimos el torque, ¿sí?, que va a ser solo en la dirección de la fuerza tangencial. Entonces, el torque va a ser R por la componente tangencial. Pero recién vimos que esa componente tangencial es masa por aceleración tangencial. ¿Sí? Bien. Ahora voy a relacionar, porque si yo lo dejo de esta manera, ¿sí?, con aceleración tangencial, en términos de la aceleración tangencial, va a depender, ¿sí?, ese torque de qué punto esté mirando. Entonces lo voy a transformar en magnitudes angulares. La aceleración tangencial es alfa por R. Por lo tanto, cuando reemplace acá la aceleración tangencial por alfa por R, me queda R cuadrado. ¿Sí? Cuando yo tomo para todos los diferenciales de masa, ¿sí?, voy a ver entonces el torque neto. Y eso se obtiene integrando el diferencial de torque, es decir, integrando R cuadrado diferencial de M por alfa. Como alfa justamente es común a todas las partículas que forman el cuerpo rígido, sale de la integral y me queda alfa por la integral de R cuadrado diferencial de masa. Y esto lo definimos hace un ratito, ¿y qué es? La integral de R cuadrado diferencial de masa. El momento de inercia. ¿Sí? Es el momento de inercia. Momento de inercia respecto del eje. Por lo tanto, acá vemos la relación que hay entre el torque neto, cuando yo sumo sobre todo el cuerpo, el torque neto, y la aceleración angular, que es
La aceleración angular es el cambio de la velocidad angular. Entonces, ¿qué me produce un torque neto aplicado sobre un sistema? Me produce un cambio en la velocidad angular. Y acá está la relación entre torque y el cambio de la velocidad. ¿A qué se parece esta relación? ¿Les suena así como, tiene alguna análoga por ahí, que se acuerden? Sumatoria de... A la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas, ¿sí? Igual a masa por aceleración. Y fíjense que en varios libros, después les voy a mostrar yo, que lo saqué de uno de los libros, aparece esta analogía, ¿no?, entre el movimiento de traslación y el de rotación. Fíjense, el análogo del momento de inercia, de la rotación, en la traslación es la masa, el torque, la fuerza, y la aceleración angular. Por eso, cuando pasamos a ya la forma completa vectorial, ¿sí?, de esta relación, se la conoce como la segunda ley para la rotación. O sea, me relaciona el torque neto con la aceleración angular. Y acá tenemos, nuevamente, como teníamos con la segunda ley, ¿no? Causa-consecuencia. A causa de una fuerza neta aplicada sobre el sistema cambia su velocidad. Acá es lo mismo. A causa de un torque neto actuando sobre el sistema cambia su velocidad angular, ahora en términos de la rotación. Pero es totalmente análoga a la segunda ley, pero en términos rotacionales. ¿Sí? Bien, entonces antes de ver un ejemplo, vamos a ver acá que ahora a la condición de equilibrio que habíamos puesto para el movimiento de traslación, se le suma ahora esta condición, que la sumatoria de torque sea 0. ¿Sí? Se tienen que cumplir ambas condiciones en forma simultánea para garantizar el equilibrio. ¿Por qué? ¿Cuál sería un ejemplo en el que no? En el que se cumple una y la otra no. Fíjense, supongamos que tenemos una barra. ¿Sí? Una barra que está así, ¿no?, en una pared con un eje que pasa por su centro de masa. La tenemos vinculada acá. Y aplicamos una fuerza en un extremo, ¿sí?, una F1, y una F2 en el otro extremo. F2. Con la condición de que el módulo de F1 es igual al módulo de F2. Entonces la pregunta es, ¿cuánto me da la sumatoria de fuerzas? ¿Qué me faltaría acá para terminar el diagrama de cuerpo libre? ¿Qué les parece? Y poner hacia dónde es positivo y negativo. No, El peso de la barra. bien, ahí, para terminar el diagrama de cuerpo libre me faltan interacciones, ¿no? Sería el peso de la barra, ¿dónde lo pongo? ¿Dónde se aplica el En el peso? Sale del medio. centro de masa. En el centro de masa, ¿sí? El peso de la barra. mg. ¿Y qué más? ¿La barra se acelera hacia abajo? Falta la velocidad de rotación y la aceleración. La aceleración. Pero ¿hay alguna otra La interacción? normal debe Fuerza ser. que me falte. ¿Con Normal. qué más está interactuando la barra? Con la tierra, con algo, una mano que la empuja para acá, otra mano que la empuja en este sentido, ¿y qué más? ¿Tiene otra interacción más? La rotación con el punto del medio. Claro, o sea, está interactuando con un eje, con un clavito, lo que sea, acá. No está en el aire, no está flotando. ¿El en el- vector posición, profe? Entonces, no, fuerza. ¿Cómo sería la fuerza que le hace el La clavito? normal. Sí, no la llamaría normal, porque no hay como una superficie de apoyo, pero sí la llamaría reacción en el vínculo. Y ya le vamos poniendo pimienta al asunto. O sea, hay un vínculo acá, ¿sí?, con la barra, a través de un clavito, lo que sea. Entonces, eso ejerce una fuerza de forma tal de equilibrar al peso. Entonces, cuando yo miro la sumatoria de fuerzas, ¿sí?,
esta se cancela con esta, y recién puse como condición que los módulos de F1 y F2 sean iguales, y tienen sentido contrario, entonces esto es 0. Ahora la pregunta que sigue, esto es lo nuevo. La sumatoria de torques respecto del centro de masa, ¿es 0 o no es 0? No. No. ¿Por qué? ¿Cómo lo Y podemos porque va a ver? estar en movimiento. Fuerzas están actuando. Claro, fíjense, el peso, ¿cuál es el torque del peso respecto del centro de masa? Fuerza por distancia. Es 0. 0, Es 0. bien, o sea, el Pero torque las fuerzas del se van a peso, sumar o no. claro, el torque del peso es 0 porque pasa por el centro de masa, es como querer abrir la puerta haciendo una fuerza sobre la bisagra, ¿no? Y lo mismo pasa con esta reacción del vínculo, también es 0. Ahora bien, ¿cómo es el torque de F1? Y es R vectorial F, o sea que este es el R de F1 respecto del centro de masa. ¿Cómo me da ese torque? Con la mano derecha, a ver. Saliente. Saliente. O sea que el torque de F1 respecto del centro de masa me da saliente. Y ahora el torque de F2 sería R por F. Este sería R de F2 respecto del centro de masa. ¿Cuánto me da este torque? R por F. Con la mano derecha. ¿Cómo me da? ¿Entrante? ¿Entrante? ¿A todos les da ¿No sería Saliente también. entrante el otro? saliente, ¿no? Saliente. O sea que también da saliente. El torque de F2 respecto del centro de masa también me da saliente. Por lo tanto, la sumatoria de torques no es 0. Y no se cumple la condición de equilibrio. O sea, acá tenemos un ejemplo en el cual que la sumatoria de fuerzas sea 0 no garantiza que la sumatoria de torques también lo sea. ¿Sí? Entonces, para que el cuerpo esté en equilibrio, acuérdense que equilibrio implica reposo o movimiento con velocidad constante. Tiene que cumplir las dos condiciones, que la sumatoria de fuerzas sea 0 y la sumatoria de torques también sea 0. Entonces, en este caso, no está en equilibrio porque esto está acelerado. Si la sumatoria de torques no me da 0, esto implica que alfa es distinto de 0. Y si alfa es distinto de 0, esto se acelera. ¿Sí? Bien. Acá hay otro ejemplito, me parece que lo vamos a pasar, a ver qué sigue. Sí, no. ¿Cuánto nos quedan? ¿10 minutos? No, vamos a ver este mejor porque el otro es medio largo. Bien, acá hay un ejemplo más cortito que dice un cable que no se estira, está enrollado varias vueltas en el tambor de un malacate. Un cilindro sólido, que el malacate es un cilindro sólido con masa 50 kilos y 0,12 de diámetro, ¿no? O sea, lo podemos modelizar como un cilindro. Gira sobre un eje fijo horizontal montado sobre cojinetes sin fricción. ¿Sí? Acá está la figura. Una fuerza constante de 9 newtons tira del extremo libre del cable a lo largo de una distancia de 2 metros. El cable no resbala y hace girar el cilindro cuando desenrolla. ¿Bien? Entonces lo que pide es la aceleración del cable, suponiendo, por supuesto, que el cable no resbala respecto del cilindro. Bien, ¿cómo se está moviendo esto? Primero analicemos cómo sería el movimiento. Tenemos un cilindro, ¿sí?, que está montado sobre un eje que pasa por su centro de masa, un eje horizontal, y tiene una cuerda enrollada sobre su diámetro, ¿no?, sobre su periferia. Y lo que se hace es tirar de la fuerza, de la cuerda, perdón, con esta fuerza F, ¿sí?, que tiene este módulo. ¿Qué va a pasar? Primero, Girar antihorario. va a girar antihorario. Bien. Y lo que pregunta es qué aceleración tiene la cuerda, ¿no? El punto ese de la cuerda. Bueno, como todo problema que estamos estudiando, fíjense, desde la dinámica, ¿no? Desde las causas del movimiento, empezamos con un diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos la interacción con la Tierra, es decir, el peso,
la interacción con el soporte, con el vínculo que tiene con el eje, esta en general se la llama reacción del vínculo, no normal porque no es que el cuerpo esté apoyado sobre un plano, sino que está como colgado de un eje, por eso se la suele llamar reacción del vínculo o fuerza del vínculo, ¿sí? Y luego la fuerza con la que se tira de la soga. Esta fuerza es dato del problema en su dirección, sentido, módulo, todo, ¿sí? Bien, entonces, acá, ¿cuánto vale la aceleración del centro de masa? Vamos a agregar las aceleraciones acá. O sea, ahora, Es una consulta. La que dijo que era normal, que no es normal, que se llama reacción del vínculo, ¿no? Esa saldría saliendo de la hoja, ¿no? Estaría saliente. no, está en este plano. Y ahora vamos a ver por qué es así inclinada. Fíjense que Bueno. cuando yo la dibujé, acá en la barra la dibujé en la misma dirección que el peso. Y acá está inclinada. ¿Cómo me doy cuenta el sentido que tiene? Bueno, de esto que iba a poner ahora. ¿Cuánto vale la aceleración del punto centro de masa? ¿Cuánto vale esta aceleración? 0. 0. ¿Eso qué quiere decir? Que este cuerpo no se traslada, no tiene traslación, está fijo en el centro de masa. Entonces ahora fíjense, si la aceleración del centro de masa es 0, ¿cuánto me tiene que dar la sumatoria de fuerzas? 0. 0. Esto es importantísimo para definir el diagrama de cuerpo libre si yo no sé cómo va esta reacción del vínculo. Fíjense, el peso vertical y hacia abajo. La fuerza F es dato del problema, no tengo dudas. Entonces, la fuerza que me falta es la que tiene que equilibrar el sistema. ¿Sí? Entonces, esta fuerza, fíjense, va a tener una componente horizontal que va a ser igual a ¿qué? A la fuerza F. Y tiene que tener una componente vertical que tiene que ser igual al peso. O sea que tiene que tener esta inclinación para que la sumatoria de fuerzas sea 0. ¿Sí? Ah, listo. Entonces ahí me Ahora. doy cuenta. Entonces, el Como módulo que la descomposición del la- vector de la normal tendría que igualar tipo las otras dos fuerzas, la del peso y la fuerza de todo. Claro, en general vamos poniendo las fuerzas conocidas, el peso, por supuesto, siempre vertical y hacia abajo, aplicado en el centro de masa, las interacciones que sean conocidas, y por último dejamos la reacción del vínculo. Y ahí lo deducimos. Si la aceleración del centro de masa es 0, yo sé que esta fuerza no puede ser vertical, porque si es vertical, me falta anular la fuerza F, o sea que tiene que ser vertical y hacia la derecha, para que anule a las otras dos y me quede efectivamente la condición de fuerza neta igual a 0. ¿Sí? Y ahora, esta aceleración angular, ya ustedes me dijeron, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a rotar esto? Ya me lo habían dicho desde esta figura. Si yo tiro de la soga, ¿cómo se imaginan que va a rotar eso? Hacia la izquierda en sentido Hacia la antihorario. izquierda, en antihorario. Antihorario. Entonces, ¿cómo voy a dibujar el alfa? ¿Cómo va a ser el alfa? Antihorario. Entonces, ¿cruz o punto? Cruz. ¿Saliente o entrante? Va a ser cruz. Punto. Punto, saliente, ¿sí? O sea, antihorario, si yo hago con la mano derecha, antihorario me queda hacia afuera. Entonces ahora, ojo, porque hay una relación vectorial entre alfa y el torque neto, así como la había entre fuerza neta y aceleración. ¿Sí? Habíamos dicho que la fuerza neta y la aceleración tienen que tener la misma dirección y sentido porque la constante entre las dos es la masa, que es escalar y siempre positivo. Acá pasa algo similar. O sea que el torque neto y alfa son vectores colineales, misma dirección, mismo sentido, porque el momento de inercia es un escalar siempre positivo. O sea que si esto es saliente, yo sé que el torque neto me tiene que dar saliente. ¿Sí? Entonces digo, bueno,
Vamos a ver el torque neto. Si tengo 3 fuerzas, en principio voy a escribir los 3 torques. El R vectorial F, que es el R de la fuerza respecto del centro de masa vectorial la fuerza, este sería el torque de la fuerza, más el torque de la reacción del vínculo, que es el vector posición de la reacción del vínculo respecto del centro de masa vectorial la fuerza, más el torque del peso, que es el vector posición del peso respecto del centro de masa vectorial el peso. Todo eso igual a momento de inercia del centro de masa por alfa. ¿Hay algún torque que se anule? ¿Y por qué? La reacción del vínculo. Bien, ¿por qué? ¿Qué cosa es cero? La distancia. La distancia que hay. El vector posición, exactamente, esa distancia, eso es cero, y esta también. O sea, ¿cuánto vale la distancia entre el punto de aplicación de la reacción y el centro de masa? Cero. ¿Y cuánto vale la distancia entre el punto de aplicación de la fuerza peso y el eje? Cero. Entonces se anulan esos torques, ¿sí? ¿Y cómo? O sea que hay un único torque, que es el que me produce la aceleración angular. ¿Y cómo es este torque? R vectorial F, fíjense, R. Voy del eje al punto de aplicación de la fuerza, ¿sí? Este es el R. El vector posición de la fuerza respecto del centro de masa. R vectorial F, ¿cómo me da? Con la mano derecha. ¿Saliente o entrante? Saliente. Saliente. O sea que tiene que haber, ¿sí? Coherencia. Bueno, pensé que lo había puesto, ¿no? Este torque de acá, que es saliente, tiene que ser coherente con el alfa, que es saliente. ¿Sí? Entonces, esto es todo vectorial. Ahora sí, proyecto en el eje Z. Fíjense que tomé positivo saliente. Entonces, ¿qué me queda? El módulo del vector R, ¿cuánto vale el módulo de este vector posición? Y es el radio del cilindro, por el módulo de la fuerza, por el seno de 90 grados, que vale 1, por eso no lo puse. ¿Sí? Entonces me queda R por F. Eso igual al momento de inercia por alfa, de la tabla que vimos recién, sacamos el momento de inercia de un cilindro, respecto de su centro de masa, es un medio de la masa por el R cuadrado. ¿Sí? Esto de tabla, es el momento de inercia del centro de masa. ¿Sí? Y ahí despejamos. Fíjense que nos queda alfa, se simplifica un R, entonces nos queda, el alfa pasa el 2 multiplicando, y el MR dividiendo, 2F sobre MR, bueno, sustituyendo por los valores, nos queda que alfa es 6 segundos a la menos 2. Y por lo tanto, la aceleración de la soga, que era lo que nos pedía, era la aceleración tangencial, es alfa por R, que va a ser 6 por 0.06, nos queda 0,36 metros sobre segundos cuadrados. ¿Sí? Bueno, hay que masticarlo un poco. Sí, vamos a dejar para la clase que viene la máquina de ADUD, porque esta tiene un montón de cositas, son 3 cuerpos que están vinculados, así que hay bastante detalle para ver. ¿Sí? Así que por hoy dejamos acá nomás.